Todo eso no relevante a nuestra participación en Internet. Este señor se llama Joan Subirats, es un catalán, y él también plantea que existen grados a través de los cuales la forma de hacer política también cambia a propósito del Internet, ¿no? También lo vamos a citar. Entonces, ¿dónde nos ubicamos, no? Un poco recogiendo la charla con Eduardo, me puse el otro día a hacer un grafiquito en mi pizarra mágica. Entonces, supongamos que esto es un eje de X, Y. Tenemos una matriz en donde tendríamos dos relaciones. Por un lado, en la intensidad de nuestra participación en Internet medida en número de cuánta gente entra a Internet, cuán relevante es la gente en su número en Internet. Y por otro lado tendríamos un eje horizontal que está vinculado con lo que se dice en Internet, la profundidad de esas charlas. Entonces, si planteamos estos dos elementos, podríamos tener cuatro escenarios, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ubicamos? ¿A cuál de estos grupos pertenecemos nosotros cuando entramos en Internet? Entonces tendríamos un grupo de, por ejemplo, los irrelevantes, que es probablemente los que pensaba que la gran mayoría de Eduardo cuando decía que uno es una cosa en Internet, no necesariamente se traduce ese nivel de compromiso cuando sale fuera de Internet. Porque, claro, nuestras conversaciones deben tener muy poca profundidad, probablemente lo que decimos son tonterías, o eventualmente también el número de gente que dice cosas en Internet es muy pequeñito. Pero al otro lado tenemos a la situación más bien ideal, ¿no? O sea, tenemos a gente que habla con mucha profundidad y que adicionalmente tiene mucha masa crítica, o sea, son muchos. Esos serían los interesantes. Los viscerales, la gente que hace mucho ruido, o sea, son gran volumen, pero no dicen cosas importantes, y finalmente los ideales, ¿no? Y ahí verán que hay preguntas, ¿no? Los viscerales sí, pero hacen más ruido que cosas. Los interesantes sí, pero serán representativos, no serán una elite, en fin. Este es un planteamiento. ¿Dónde se encuentra cada uno de ustedes? No es el único planteamiento, pero de alguna manera es lo que mucha gente cree que pasa en Internet. Esto no es necesariamente así, y creo que nos va a ayudar más el planteamiento siguiente. En Europa y en Estados Unidos, el uso de Internet para mejorar la calidad democrática y sobre todo la capacidad de gobernar se ha medido ahora últimamente en función a tipos de usos. No todos nos comportamos de manera similar en los entornos digitales y más propiamente en las famosas redes sociales. Entonces, lo que dice este cuadro es que si definimos un universo de personas, X, digamos en esta sala, de esta sala solamente un 3% se va a convertir en un usuario G. Con otras palabras, será la persona que produce contenidos. Esos son los productores de contenidos. ¿Qué hacen estos señores? Probablemente lo que nosotros hacemos acá, o eventualmente algunos de nosotros. Generan contenidos, escriben artículos, suben videos, fotos. En verdad son unos grandes productores de información y al mismo tiempo, para decirlo en términos técnicos, se convierten en nodos que envían y reciben mucha información. Pero es solamente un 3%. Después hay un 10% adicional. Ese 10% no necesariamente produce contenido, no necesariamente son tan activos, pero sí generan un elemento muy importante en estos entornos. Proveen retroalimentación, me dan feedback. Si bien es cierto, no son los heavy que hacen contenidos, sí me dan contenidos respecto de lo que otros dan. Entonces, ¿qué hacen? Comentan en los blogs, eventualmente evalúan contenidos, los referencian, los taguean, marcan como favoritos, guardan, etiquetan. Eso es información muy valiosa porque evidentemente, aunque no produzcan contenido, me están dando alguna señal. Después tenemos un 40% de personas dentro de un entorno digital que ni produce contenidos, ni me da feedback, sino que simplemente es lo que se diría en inglés, son free riders, ¿no? Esos van gratis a la fiesta y se bajan todos los contenidos y eventualmente los usan. Pero ustedes dirán, ¿y en este caso qué me aporta este pata que se baja los contenidos, que se baja los PowerPoint del SlideShare, que se baja la foto, que se bajan los papers? Me provee algo muy interesante, como verán al final, me proveen un rastro. Me permiten saber cuáles son los contenidos más usados, cuáles son las personas más influyentes en una red social, etc. Finalmente, el universo total de las personas vinculadas en una red social también me da un feedback final, porque obviamente se están sirviendo de mis servicios. Lo interesante de este entorno es que a diferencia de lo que pasaba en las tecnologías de la red del Internet 1.0, en donde la relación era muy limitada, o yo me dedicaba a leer, o yo me dedicaba a dar un mensaje directo, o escribir algo, aquí todos participan de alguna manera, como habrán visto. No necesariamente vale más el que crea el contenido respecto del que me da feedback. Si ustedes ven, en porcentajes es más relevante incluso el free rider.
el que se lleva los contenidos gratis, es un 40%. Entonces, desde el punto de vista de una estrategia vinculada a generar una mejor participación ciudadana, ¿a quién me tendría que dedicarle más? A ese 40%, por decir. Entonces, no todos somos iguales en Internet, y esta es otra aproximación que ustedes pueden también considerar, que está más bien basada en los estudios del amigo Joan Subirats. Él sí dice que eventualmente el uso de la tecnología la tendríamos que definir o distinguir en función a dos cosas importantes. Una cosa es el impacto que va a tener la tecnología en la forma en que los gobiernos y el Estado gestiona, o sea, hace un mejor gobierno, hace que sus procesos sean más rápidos, le da mejor servicio al cliente, en este caso al ciudadano. Y otra cosa es la forma en que eventualmente la tecnología puede cambiar las maneras de sentir la democracia y eventualmente de definir lo que implica ser un ciudadano. Entonces, una cosa es la policy, que está en inglés, que vendrían a ser las prácticas, la gestión, y otra cosa es la política propiamente. Y otra vez, en base a cuadrantes, este señor nos dice, hay un primer cuadrante que es el eje del uso de la tecnología y uno que está vinculado a cuán innovadora es la práctica que quiero desarrollar. Entonces nos dice, tenemos un primer nivel en el cual solamente me preocupo de hacer que mi gestión sea muy eficiente. Y ahí el enfoque es el ciudadano es igual a un consumidor. Entonces ahí lo interesante será que utilizaré muchas plataformas, que por ejemplo son las que se usan hoy día en el Perú, de transparencia ciudadana, de generar trámites en línea, de la ventanilla única, etc. Todas esas muestras están vinculadas con este tipo de enfoque. Sin embargo, también hay posibilidades de hacer algún tipo de participación en la cual no solamente me vincule yo con la gestión, sino que eventualmente lo que quiera yo es profundizar un poco más en el compromiso. Entonces, de estos 4 cuadrantes, el que me propone a mí un mayor nivel de eficiencia respecto de mi gestión es el primero. Pero si yo quiero generar un mayor nivel de compromiso con los ciudadanos, eventualmente, tengo el de aquí, que corresponde al hecho de poder generar comunidades plurales de intereses. Y aquí la gran pregunta, ¿puedo llegar en verdad a través de Internet, a través de plataformas digitales, a generar grupos de interés? ¿Puedo segmentar a la población, a los ciudadanos en función a sus intereses? ¿O es que todos somos una masa amorfa? Como alguien decía, no importa, es una masa amorfa, esto nunca no es inteligente en sí mismo, porque son tantos intereses en sí mismo que es muy difícil encontrar un punto de quiebre. La pregunta es sí. Justamente entendiendo que sí es posible segmentar intereses, segmentar poblaciones y grupos de usuarios, es posible generar este entorno en el cual hay un mayor compromiso. Finalmente tenemos los últimos dos, y de allá que dice que hace una incidencia sobre el hecho de cambiar la forma de hacer política, pero dos escenarios interesantes. El primero dice solamente mejoras en participación de la élite democrática. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo generar algunos espacios en los cuales le doy un poquito más de participación al ciudadano, pero finalmente él no decide. El que termina de decidir en el proceso es básicamente la autoridad, en este caso las organizaciones o las personas vinculadas al Estado. Sin embargo, hay otro escenario, y ese es el óptimo, el que todos soñaríamos, en el cual el propio ciudadano ya no solamente es consultado o eventualmente ayudado a que participe de una mayor manera en estas plataformas, sino que directamente participa en el proceso de decisión. Este es el último caso, el proceso de la democracia directa. Entonces, dos elementos. Yo puedo incidir respecto de mi gestión o eventualmente en la manera de sentir lo que es la participación ciudadana, conformándome yo mismo en una parte muy directa del proceso de decisión. Incluso Sheffield dice que cada uno de nosotros nos podemos convertir en una suerte de institución, ante la cual figuras mediadoras como el Estado básicamente ya no tienen mucho sentido. Me organizo en mi propia comunidad y finalmente desaparece el mediador. Vean la película y van a ver que es muy interesante lo que plantea ahí. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr que los usuarios, en este caso que nosotros los ciudadanos, en verdad nos podamos vincular en base a nuestros propios intereses? Yo decía en esa entrevista en RPP que esa utopía de pensar que la democracia, el gobierno de todos, no solamente se da cada 5 años cuando vamos a votar, sino que se puede dar de manera permanente durante los 5 años a través de procesos de consulta y de participación que hemos visto en estos niveles, es posible además por este fenómeno que se llama la larga cola, el long tail. No sé si ustedes han visto antes este gráfico, pero esto plantea que en Internet, debido a que casi todo está basado en intangibles, es decir, que todo es información, que en verdad no hay nada limitado, Internet es ilimitado, no tiene territorialidad, etc., es posible que las personas
y las posibilidades de buscar intereses o de eventualmente de unirse se prolongue como una larga cola, ¿no? Entonces, eventualmente, aquí podemos tener hasta 5 tipos de gustos parecidos o distintos, y cada uno de nosotros podría vincularse físicamente. En Internet eso se puede duplicar a N veces porque es mundial. Entonces ustedes pueden tener hoy día una reunión con gente de Australia, de Nueva Zelanda, que esté interesada en el tema X, y no necesariamente en Perú. Y no importa que sean 4 personas o 5 personas, porque igual es relevante ese grupo en función a que justamente en Internet no importa el volumen, sino justamente lo larga que es esa cola. ¿Cómo podemos aplicar este criterio? Ahí estamos todos nosotros, pues, o sea, los distintos intereses que no solamente son del Perú, sino mundiales. Fenómenos como el Facebook o como el Twitter están basados en el hecho de la larga cola. El hecho de que hay distintos y múltiples intereses a los que justamente habrá probablemente una persona, o 2 o 3. Entonces, eso se puede plantear en este grafiquito que me van a ir juntando, que también es una larga cola, pero en el cual lo que he planteado es que cada uno de nosotros, si es que hubiera la posibilidad, si es que el Estado, si es que las entidades públicas nos dieran plataformas, cada uno de nosotros podría convertirse en un microcosmos y un microgrupo de intereses. Entonces, la posibilidad de contar con temas de interés y que cada uno de nosotros influya sobre esos temas es amplísima, es real y está basada justamente en esta posibilidad, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un caso interesante, ¿no? Acá está además un representante de la Municipalidad de Miraflores. Yo creo que eso te puede inspirar. Es posible hacer plataformas que tengan este enfoque participativo, segmentado, súper moderno, ¿no? Este es el caso de la plataforma de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán, se llama iCatalunya, y ellos tienen justamente desarrollado todos estos servicios en línea para los ciudadanos. Si ustedes se imaginan un Facebook, bueno, esto es un Facebook público, en el cual tengo blogs, tengo wikis, tengo herramientas, puedo crear mi grupo, puedo crear mis perfiles, etc., ¿no? Y tiene justamente todas estas funcionalidades. Una plataforma, pero además tiene portales, es un agregador de portales y de blogs. Me permite generar grupos, imagínense, o sea, toda Cataluña vinculado con grupos de interés en función a cada uno de los intereses que tienen los ciudadanos y al mismo tiempo interactuando con las autoridades. Puedo generar miembros, son grupos abiertos o cerrados, hay una caja de herramientas y finalmente una red social. Entonces, por ejemplo, aquí están los portales, ¿no? Igual los pueden visitar por internet, todos obviamente están interrelacionados en una única base de datos y además funcionan bajo un único sistema de interoperabilidad, que sería el problema que tenemos en el Perú. Muchas de las páginas web que tiene el Estado no son interoperables, en principio no conversan entre sí, entonces esto todavía es impensable, pero es posible. Los miembros, a cada ciudadano, imagínense, le dan la posibilidad de crear un perfil, así como el Face tiene su perfil, pero lo interesante es que esto es un perfil propietario de nivel público. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay un gran cuidado con los datos personales, que aquí no van a haber problemas con la confidencialidad, mis datos no van a ser vendidos. En el caso de Facebook y de Twitter, como ustedes saben, no me cobran, pero lo que me están cobrando es la data personal que tengo para que después se lo vendan a otro. Entonces aquí evidentemente voy a tener una serie de beneficios porque el Estado lo que quiere es justamente facilitar estos entornos para que la gente participe con tranquilidad. De igual manera, las herramientas que todos conocemos, hay wikis, hay blogs, hay forums, hay listas de distribución, emails, todos son servicios que el propio Estado provee al ciudadano gratuitamente, ¿no? Justamente a efectos de ¿qué? De generar esa mejor participación. Y finalmente una red social, un Facebook, imaginémonos, pero básicamente vinculado con toda la comunidad catalana y con su gobierno. Entonces, justamente el interés de plantear lo que dice Joan Subirats. Es posible en este caso hacer que mejore mi gestión, pero además la sensación de saber que estoy participando en el gobierno es permanente. No solamente cuando voy a votar, sino que durante todo el proceso, de los 5 años, de distintas formas, acuérdense de decir, del 3, del 10 y 40%, estoy participando en el proceso. Y finalmente, este es el mensaje con el que me quiero ir, ¿no? Dice, la prensa es del capital, las redes sociales son nuestras. El mensaje final es ese, que cada vez más la tecnología nos empodera, cada vez más sentimos que como ciudadanos o como consumidores tenemos más que decir, pero no solamente más que decir, sino que podemos influir. Si el Estado que está al otro lado, si las empresas que están al otro lado no se dan cuenta de eso, pues en verdad están en serios aprietos, porque casi después no los vamos a necesitar. Muchas gracias.